El chirrido de neumáticos rompió la calma matutina cuando una camioneta negra se detuvo de golpe junto a Danny Torres en la entrada principal de Fort Bragg. Antes de que el joven pudiera reaccionar, 4 hombres armados y enmascarados irrumpieron, empujándolo dentro del vehículo en menos de 10 segundos. María Vázquez, lavando ventanas en la oficina de correos de La Guardia, lo presenció todo. Sin dudarlo, tiró la escobilla de goma y corrió hacia el estacionamiento. Pero la camioneta ya se había desvanecido en una nube de polvo. Su teléfono vibró. Apareció un video. Danny atado con cinta adhesiva sobre su boca, el terror inundando sus ojos. Una voz familiar le heló la sangre. Hola, Ángel 6. ¿Te acuerdas de mí? Llega al viejo almacén en la ruta 24 en 1 hora. Ven solo. Si no, tu chico motociclista aprenderá lo que se siente la traición. Miche Yáñez, el hombre al que una vez confió las vidas de su equipo. El hombre que vendió información que mató a 6 de sus hermanos de armas. Y en 90 minutos, una bala atravesaría el aire, dirigida directamente a Danny. Pero se encontraría con algo inesperado. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre Fort Bragg mientras María permanecía paralizada en el estacionamiento, pensando en las posibilidades. Habían pasado 2 semanas desde el incidente de la cafetería que reveló su identidad como exoperadora de Delta Force. 2 semanas intentando regresar a su tranquila vida como conserje, cuidando a los jóvenes soldados que pasaban por la base. Ahora, esa pieza cuidadosamente construida fue destrozada por un fantasma de su pasado, uno que esperaba que permaneciera enterrado para siempre. Antes de continuar con esta intensa historia, tengo curiosidad. ¿Alguna vez has visto a alguien sacrificarse por alguien que le hizo daño? Ese momento en el que el odio se transforma en humanidad. Comparte tu opinión en los comentarios a continuación, porque estas historias de redención nos recuerdan lo que nos hace humanos. Y si crees en el poder del perdón sobre la venganza, dale a gracias para apoyar más historias que exploran las complejas profundidades de la naturaleza humana. Tu apoyo nos ayuda a descubrir estas poderosas historias de sacrificio y segundas oportunidades que demuestran que incluso en nuestros momentos más oscuros, el amor puede triunfar sobre el odio. La primera llamada de María fue a la coronel Sara Michei, su voz firme a pesar de la tormenta que rugía en su interior. Se han llevado al coronel Danny Torres. Soy Aye. Michei Yáñez de la Operación Anochecer. El silencio al otro lado se prolongó durante varios segundos antes de que la coronel respondiera, su tono agudo y urgente. Movilizaré la fuerza de reacción rápida de inmediato. Podemos tener tropas sobre el terreno en No, interrumpió María, sus dedos moviéndose inconscientemente hacia las placas de identificación escondidas bajo su uniforme de conserje. Hayes lo matará en el momento en que vea vehículos militares. Conoce nuestros protocolos, nuestros tiempos de respuesta. Esta tiene que ser yo sola. El peso de esas placas parecía más pesado ahora. 15 nombres grabados en metal. 15 niños que había salvado hacía 12 años en Afganistán. Cada nombre, una promesa. Cada uno, una vida que continuó porque ella se había negado a dejarlos atrás. La voz del coronel Michei transmitía autoridad y preocupación. María, no puedes afrontar esto sola. Lo que Hayes quiera, caer en su trampa no lo hará. Me quiere muerta antes de que se desclasifiquen los archivos de la Operación Anochecer, dijo María, dirigiéndose ya al edificio de mantenimiento donde guardaba sus verdaderas herramientas. 6 meses, coronel. En 6 meses, la verdad sobre lo ocurrido en Kandahar se hará pública. Hayes no puede permitirlo. Oyó el suspiro de frustración del coronel a través del teléfono, el sonido de alguien que comprendía lo que estaba en juego pero odiaba las opciones. Dentro de su armario de conserje, tras cajas de productos de limpieza y desinfectantes industriales, María sacó una pequeña caja metálica con cerradura que no se había abierto en 3 años. Sus manos se movían con memoria muscular mientras daba vueltas a la combinación. La fecha en que 6 compañeros murieron por la traición de Hayes. Dentro estaban las herramientas de su antiguo oficio,
una Glock 19 con 2 cargadores de repuesto, un cuchillo de cerámica que no se veía en los detectores de metales y un pequeño botiquín de traumatología. Pero fue el chaleco antibalas lo que la hizo dudar. María recuperó su equipo táctico oculto, incluyendo un chaleco antibalas de grado militar con placas de cerámica avanzadas, desarrollado originalmente para unidades de operaciones especiales en entornos de alta amenaza. El sistema de protección, ligero pero duradero y con un coste de más de $8.000, podía detener disparos de fusil y al mismo tiempo mantener la movilidad, esencial para el combate cuerpo a cuerpo. Se lo puso debajo de una camisa de franela holgada. El peso familiar resultaba reconfortante y perturbador a la vez. El sonido de pasos apresurados la hizo girarse. Jessica Chen irrumpió por la puerta, con el rostro enrojecido por el esfuerzo y el miedo. «Mamá, he oído hablar de Dani. Toda la base habla de ella». Se detuvo en seco al ver la transformación de María de conserje a guerrera. Las armas, la intensidad concentrada en la mirada de su madre, el sutil cambio de postura que denotaba su capacidad letal. «No irá sola», declaró Jessica, llevando la mano instintivamente a su arma. A los 20 años, ya demostraba las habilidades que la convertirían en una soldado excepcional. Pero María no podía arriesgarse a perder a otro hijo por la venganza de Hayes. «Esta es mi lucha, Mía», dijo María en voz baja, comprobando el mecanismo de la Glock con falta de práctica. «Hayes me quiere a mí, no a Dani. El chico es solo un cebo». Pero incluso mientras hablaba, María se preguntaba por qué Hayes había elegido específicamente a Dani. De todas las personas con las que se había encariñado desde que reveló su identidad, ¿por qué elegir al joven motociclista que acababa de decidir alistarse? La mandíbula de Jessica se tensó con la terquedad que le era familiar, un rasgo que había heredado de María, aunque ninguna lo había experimentado durante sus 12 años de separación. «Dani es mi amigo. Ahora es familia. No enfrentas los problemas familiares solo. Los enfrentas con inteligencia», añadió una voz áspera desde la puerta. El sargento de primera clase Davis permanecía allí, con su rostro curtido y sombrío. «Escuché la conmoción. Pase lo que pase, Ángel 6, tienes refuerzos, lo quieras o no». El uso de su antiguo indicativo le oprimió el pecho a María. Incluso después de todos estos años, la Hermandad de Operaciones Especiales tenía una gran presencia. «Negativo, sargento», dijo María, pasando junto a él hacia el estacionamiento. Hayes especificó que estaba solo. «Tiene los ojos puestos en todas partes, probablemente vigilando las salidas de la base ahora mismo. Si ve a alguien siguiéndome». No necesitó terminar. Todos comprendían lo que estaba en juego. Davis la agarró del brazo con suavidad pero con firmeza. «Luego lo seguimos muy atrás. Te doy 30 minutos de ventaja». La Fuerza de Respuesta Rápida, FRE, se encontraba a 8 kilómetros del almacén, lista para actuar a tu señal. Le puso un pequeño dispositivo en la mano, un rastreador GPS no más grande que un centavo. «Tu seguridad también importa, María. Esos niños que salvaste, incluyendo a Jessica, te necesitan con vida». María miró el rastreador, luego los rostros a su alrededor. Estas personas que se habían convertido en su familia, su razón de vida después de perderlo todo por culpa de Hayes. Traición. Guardó el dispositivo en el bolsillo, pero no hizo promesas. Algunas misiones exigían pérdidas aceptables, y si su vida compraba la libertad de Dange, era un trato que aceptaría sin dudarlo. El camino al almacén la llevó a través de la campiña de Carolina del Norte, pasando por campos de tabaco y bosques de pinos que le recordaban tiempos más sencillos. Su mente se dirigió a Dani, el joven que se había transformado de motociclista furioso a soldado en entrenamiento. Había algo en el que siempre le había resultado familiar, algo en sus ojos que la inspiraba a reconocer algo que no lograba identificar. La Ruta 24 se extendía frente a ella, una cinta de asfalto agrietado que la llevaba a su pasado. El complejo de almacenes apareció a través de la bruma matutina,
abandonado, aislado, perfecto para una emboscada. Este lugar tenía historia, una historia oscura. Antes de los recortes presupuestarios y las investigaciones del Congreso, había servido como una de las instalaciones no oficiales de la CIA, un lugar donde se hacían preguntas y se extraían respuestas, donde las reglas se doblegaban al servicio de la seguridad nacional. María aparcó a 800 metros de distancia, acercándose a pie entre los árboles. Sus movimientos eran silenciosos, automático, con memoria muscular de incontables misiones en territorio hostil. La Glock descansaba cómodamente en su mano mientras contaba ventanas, puertas, posibles posiciones de disparo. 8 señales de calor a través del cristal sucio. Hayes había traído un equipo completo, contratistas profesionales, a juzgar por su posicionamiento y disciplina. La entrada principal estaba abierta, una clara invitación a la trampa. Pero María ya había jugado a esto antes. Rodeó el edificio, observando al francotirador apostado en el tejado, a los 2 hombres que cubrían la salida trasera. Hayes había aprendido del tiempo que habían pasado juntos, pero también se había vuelto predecible. Seguía pensando en términos de tácticas de emboscada convencionales, olvidando que la Fuerza Delta escribió el libro sobre guerra no convencional. Un vistazo rápido reveló lo que necesitaba, un punto de acceso de mantenimiento, probablemente olvidado en el apresurado abandono de las instalaciones. La cerradura estaba oxidada, pero cedió ante su cuchillo de cerámica. Se deslizó dentro, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. El olor la golpeó de inmediato. Aceite de motor, óxido y algo más. Miedo. Dani estaba allí, en algún lugar de este laberinto de sombras y recuerdos. Moviéndose a través de... El almacén requería paciencia. Cada paso calculado, cada respiración controlada. El suelo de hormigón mostraba recientes perturbaciones en el polvo. Huellas que se adentraban en el complejo. La siguió, con el arma lista, todos los sentidos alerta ante las amenazas. El murmullo de voces la guió hacia adelante. La cadencia familiar de Hayes la hizo apretar la mandíbula. A través de un hueco entre unas cajas apiladas, finalmente vio la planta principal. Dani estaba atado a una silla en el centro de un espacio abierto, con su chaqueta de los lobos de hierro rota y ensangrentada. 8 hombres lo rodeaban en un círculo disperso, con armas informales pero listas. Y allí, surgiendo de las sombras como una pesadilla hecha carne, estaba Miche y Hayes. 12 años lo habían envejecido, encaneciendo su cabello rubio rojizo y marcando arrugas alrededor de sus fríos ojos azules, pero la arrogancia permanecía, la petulante seguridad de un hombre que había traicionado a sus hermanos por dinero y había dormido profundamente después. Ahora vestía ropa de civil, traje caro, zapatos lustrados, pero María aún podía ver a la gente de la CIA bajo el titiritero que había enviado a su equipo a morir. 20 minutos antes, anunció Hayes al almacén, mirando su reloj con precisión teatral. Pero claro, María siempre era puntual, incluso cuando debería estar muerta. Rodeó la silla de Dange, con movimientos depredadores. «¿Puedes salir, Ángel 6? Mis hombres tienen miras térmicas. Te hemos estado rastreando desde que entraste». María sopesó sus opciones. 8 hombres más la niebla. Todos armados, todos posicionados para máxima cobertura. Dani en el centro, expuesta al fuego cruzado. Sin buenos ángulos, sin soluciones fáciles. Pero se había enfrentado a peores adversidades en Afganistán y se había marchado. La diferencia ahora era el joven cuya vida pendía de un hilo. Otro niño que necesitaba ser salvado, aunque aún no lo supiera. Salió lentamente de su escondite, con las manos a la vista, pero lista. La Glock seguía enfundada, un riesgo calculado para ganar tiempo e información. Hayes sonrió, con una expresión tan fría como la recordaba. Ahí está, el fantasma de Kandahar. La mujer que no moriría. Me has causado considerables inconvenientes, María. No tanto como tú le causaste a mi equipo, respondió María,
y su voz se oyó a través del espacio que los separaba. Anotó posiciones, distancias, opciones de cobertura. El francotirador sería el primer problema, pero los pilares de hormigón ofrecían protección si lograba alcanzarlos. 6 buenos operadores muertos porque nos traicionaste. ¿Por qué, Michei? ¿Cuánto valió su sangre? Hayes rió. Un sonido carente de humor. Aferrado a esa visión simplista del mundo, el bien contra el mal, blanco y negro, nunca entendiste el panorama general. Sacó una pistola, una firma Sour que relucía por su esmerado mantenimiento. Los archivos se hacen públicos en 6 meses. Audiencias en el Congreso, circo mediático, políticos fanfarroneando sobre la responsabilidad. No puedo permitirlo. Así que secuestras a un niño inocente. María se acercó un paso más, comprobando las reacciones de los hombres. Disciplina profesional. Mantuvieron sus posiciones, la siguieron con sus armas, pero no se apiñaron ni se agruparon. No eran matones callejeros, sino asesinos entrenados. Danny no tiene nada que ver con la operación Anochecer. ¿Verdad? Hayes se movió detrás de Danny, colocando el cañón de la Six contra la sien del joven. Los ojos de Danny se abrieron de par en par por encima de la cinta adhesiva. Sus protestas apagadas apenas se oían. De verdad que no lo ves, ¿verdad? El parecido, la edad. Agarró la barbilla de Danny, obligándolo a levantar la cabeza. Míralo de cerca, María. Mira esos ojos. María estudió el rostro de Danny, y de repente la sensación familiar se cristalizó en reconocimiento. La forma de su mandíbula, el tono particular de sus ojos marrones, incluso la forma en que se comportaba a pesar del miedo. Lo había visto antes en fotos de informes, en archivos personales, en el espejo del hombre que ahora lo apuntaba con la pistola. «Es tu hijo», susurró, y la revelación la golpeó como un golpe físico. Los sonidos apagados de Danny se volvieron más frenéticos, su cuerpo se tensó contra las cuerdas. Hayes volvió a sonreír, satisfecho por su sorpresa. «Mi mayor error y mi mayor vergüenza», confirmó Hayes. Su voz transmitía una mezcla retorcida de arrepentimiento y determinación. Su madre era uno de mis activos en Kandahar, una mujer hermosa que sabía demasiado y confiaba con demasiada facilidad. Cuando se volvió inoportuna, tuve que tomar una decisión. Murió creyendo que yo protegería a nuestro hijo. Las piezas encajaron con una claridad escalofriante. Danny no había sido colocada al azar en ese complejo. Hayes lo había escondido allí, usando a su propio hijo como garantía, como un testigo del que nadie sospecharía. Un niño entre otros niños, invisible para los operadores centrados en objetivos hostiles. Pero Hayes no había contado con la negativa de María a dejar atrás a ningún inocente. «Usaste a tu propio hijo como escudo humano», dijo María, y habló de maquillar cada palabra. «Lo colocaste en un complejo terrorista para borrar tus huellas. Podría haber muerto esa noche. Michei lo habría hecho si mi equipo no lo hubiera hecho. Si tu equipo no hubiera desobedecido las órdenes», interrumpió Hayes, su fachada de calma se quebró ligeramente. «Se suponía que debías eliminar a todos los testigos, no actuar con humanidad. Pero siempre fuiste demasiado blando, demasiado dispuesto a complicar misiones sencillas con una compasión innecesaria». Apretó el arma con más fuerza contra la sien de Danny. «Eso cambia hoy. Sin testigos, sin cabos sueltos, sin más fantasmas de Kandahar». La mano de María se acercó lentamente a su arma, pero Hayes captó el movimiento. «No lo hagas. Mis hombres tienen órdenes de abatir a cualquiera que desenfunde. Además, te ofrezco un trato». Su sonrisa regresó, reptiliana y calculadora. «Muere aquí en silencio, y el joven Danny vive. Nunca tendrá que saber la verdad sobre su padre. Nunca tendrá que llevar esa carga. O puedes luchar. Y ambos sabemos cómo termina eso». Con los 2 muertos y mi conciencia tranquila, el almacén quedó en silencio excepto por la respiración trabajosa de Danny por la nariz. María podía sentir la mira sobre ella.
múltiples ángulos de muerte esperando la orden de Hayes. Pero ya se había enfrentado a probabilidades imposibles antes, había tomado decisiones en fracciones de segundo que salvaron vidas o las acabaron. El peso de sus placas de identificación presionaba contra su pecho. 15 nombres que le recordaban lo que importaba. «Me quieres muerta porque soy la prueba», dijo María, ganando tiempo mientras calculaba ángulos y distancias. «Pero matar a Danny también te convierte en evidencia. El ADN de tu propio hijo, el papeleo, las fechas, todo te lleva de vuelta. No estás pensando con claridad, Michei». «Yo estoy pensando con total claridad», replicó Hayes. Pero captó un destello de incertidumbre en sus ojos. El chico desaparece. Otro fugitivo que no pudo soportar la vida militar. Mueres en una disputa entre bandas. Los lobos de hierro buscan venganza por su humillación. Trágico, pero creíble. Sin conexiones con la operación Anochecer. Sin rastros que me lleven. Un punto láser rojo apareció en el pecho de DY. El francotirador se hizo notar. Las opciones de María se redujeron a latidos. 8 hombres, múltiples ángulos, ninguna cobertura entre ella y Danny. La matemática era brutal en su simplicidad. No podía salvarlo desde donde estaba. Pero tal vez no necesitaba salvarlo. Tal vez solo necesitaba cambiar el objetivo. Una pregunta, dijo María, con el cuerpo encogido por la tensión preparatoria. ¿Lo sabe Danny? ¿Sabe que su padre es un traidor que se vendió? ¿Su país por dinero? El rostro de Hayes se ensombreció. Cuidado, María. Tu vida ya pende de un hilo. La tuya también, respondió, y luego tomó su decisión. El punto láser bailoteó sobre el pecho de Danny como una promesa carmesí de muerte. Los músculos de María se tensaron. Años de entrenamiento de combate condensados en un solo instante de decisión. Pudo ver los ojos de Danny por encima de la cinta adhesiva, abiertos por el terror, pero también algo más. La comprensión surgió al mirar a Hayes, las piezas de su misterioso pasado encajando en su lugar. ¿Quieres saber qué clase de hombre es tu padre?, preguntó María a Danny directamente, ignorando la creciente ira de Hayes. Es de los que metieron a su hijo pequeño en un complejo terrorista como seguro. De los que dejaron que su propio hijo viviera entre asesinos porque le convenía. Dio un paso al frente deliberadamente, atrayendo la atención de todas las armas del almacén. De los que están a punto de asesinarte para proteger sus secretos. Basta, rugió Hayes. Pero María había logrado lo que quería. La duda se cernía en los rostros de varios contratistas. Incluso los mercenarios tenían límites que no cruzarían, y matar al propio hijo de un hombre los traspasaba. El almacén contenía suministros médicos abandonados de sus días de oscuridad, incluyendo kits de trauma de especificación militar con agentes hemistásicos y herramientas quirúrgicas de emergencia diseñadas para la medicina de campo. Estos sistemas médicos avanzados, con un valor de miles de dólares por unidad, podían estabilizar heridas críticas en entornos austeros donde la atención médica tradicional era imposible. María anotó su ubicación, apilados contra la pared del fondo, accesibles si lograba crear suficiente caos. Diles la verdad, Michei, insistió María, con la voz cargada de autoridad que una vez inspiró a los soldados a seguirla al infierno. Cuéntales sobre los 15 niños en ese complejo. Diles cómo supiste que estaban allí, porque tú mismo pusiste a uno de ellos allí. Miró a Danny a los ojos. Tu madre te quería, Danny. Te quería lo suficiente como para esconderte donde creía que estarías a salvo. No sabía que tu padre ya había marcado ese lugar para morir. La máscara serena de Hayes finalmente se hizo añicos. Mojigata. ¿Te crees una especie de héroe? Violaste órdenes directas, comprometiste la seguridad operativa y mataste a 6 operadores por culpa de un grupo de mocosos extranjeros. 6 operadores murieron porque vendiste nuestra posición al enemigo. María respondió. $15.000 por coordenada. Encontré las cuentas en el extranjero. Michei.
Los bancos suizos ya no son tan neutrales como antes. Era un farol, pero calculado. Lo vio estremecerse, confirmando lo que sospechaba desde hacía tiempo. El contratista principal, un hombre con cicatrices y porte de exmiembro de las fuerzas especiales, cambió de postura. Hayes, dijiste que esto era una operación de limpieza. Nadie mencionó niños ni que te pagan por seguir órdenes, no por pensar. Hayes gruñó. Pero su autoridad se estaba fragmentando. El meticuloso plan se estaba desmoronando. Mientras la verdad envenenaba el aire. Dispara ahora. María se movió antes de que el francotirador pudiera procesar la orden. No hacia un escondite, no lejos del peligro, sino directamente hacia Dani. El tiempo se dilató como siempre en combate. Segundos que se convertían en latidos, latidos en eternidades. Vio el dedo del francotirador apretar el gatillo, vio el ajuste minucioso mientras seguía su movimiento. El disparo atravesó el almacén como un trueno. María había recorrido la mitad de la distancia hasta Dani cuando vio el fogonazo y registró la trayectoria de la bala. Sin pensarlo conscientemente, su cuerpo se movió, girando para interponerse entre Dani y la muerte. El impacto la golpeó en la espalda como un mazo, impulsándola hacia adelante, mientras el fuego le azotaba las costillas. Pero las placas de identificación, esos preciados 15 nombres que siempre llevaba consigo, se habían movido con su movimiento. La gruesa placa de metal que había mandado fabricar especialmente para sujetarlas, recibió la bala en ángulo. La bala se desvió, su energía se disipó, pero no se anuló, rompiendo costillas y desgarrando músculos, pero sin penetrar órganos vitales. María se estrelló contra la silla de Dange, y el impulso los derribó a ambos. Mientras caían, ella agarró el cuchillo de cerámica de su cinturón, cortando sus ataduras con una eficiencia desesperada. El almacén estalló en caos. Los contratistas gritaban, blandiendo armas para rastrear a los objetivos repentinamente móviles. Haas gritaba órdenes contradictorias. ¡Abajo! María jadeó, rodando a Dani detrás de un pilar de concreto mientras las balas rebotaban en el suelo donde habían estado. La sangre empapaba su camisa. Cada respiración, una agonía. Pero había sobrevivido a cosas peores. Las placas de identificación le habían salvado la vida. 15 niños protegiéndola como ella los había protegido una vez. Dani se arrancó la cinta de la boca. Su rostro era una máscara de conmoción y furia creciente. «Eres mi padre», gritó por encima de los disparos. «Me pusiste ahí para morir. Mamá confiaba en ti». Hayes se había refugiado tras unas cajas, con el pelo perfectamente peinado ahora despeinado y la calma completamente destrozada. «Hice lo que era necesario. Tu madre iba a exponer toda la red. Yo no podía». Su justificación murió cuando Dani lo miró con puro asco. «Toda mi vida», dijo Dani, con la voz quebrada. «Pensé que era solo otro huérfano de guerra. Pero era tu pieza desechable, ¿no? Una moneda de cambio que podía sacrificar». María se llevó una mano al costado sangrante, evaluando la situación táctica. 3 contratistas habían dejado de disparar, visiblemente incómodos con la revelación. Otros 2 mantenían fuego de supresión, pero sin convicción. El francotirador se había reposicionado, pero su ángulo era limitado. Hayes había perdido el control de su equipo, pero eso lo hacía más peligroso. Hombres desesperados hacen cosas desesperadas. El sonido de helicópteros llenó repentinamente el aire, aumentando de volumen a cada segundo. No uno, sino 3 Blackhawks, con su distintiva estela de rotor ya levantando polvo afuera. El rostro de Hayes palideció al reconocer lo inevitable. María no había venido sola después de todo. La caballería llegaba y con ella el fin de sus mentiras cuidadosamente urdidas. QRF en camino. Un contratista gritó. «Tenemos que movernos ya». Pero las salidas del almacén ya estaban bloqueadas. Soldados con equipo de combate completo fluían por cada entrada, con las armas preparadas y listas. A la cabeza,
Jessica Chen se movía con gracia letal, con su joven rostro decidida. Bajen las armas ahora. Algunos contratistas obedecieron de inmediato. El instinto de supervivencia se impuso a la lealtad ante una operación fallida. Otros dudaron, atrapados entre malas opciones. El propio Hayes parecía paralizado, su gran plan se derrumbaba a su alrededor. Mamá. Jessica vio a María detrás del pilar, con sangre extendiéndose por su camisa. Empezó a avanzar, pero María levantó una mano. Primero aseguren las amenazas, ordenó María, con la voz aún en el aire a pesar del dolor. Me muevo. El sargento Davis apareció junto a Jessica, con su rostro curtido y sombrío mientras inspeccionaba la escena. Área segura, Ángel 6. El servicio médico está a 30 segundos. Su mirada se encontró con Haas y su expresión se endureció. Miche Hayes, estás arrestado por traición, conspiración y una docena de cargos más que te condenarán a prisión perpetua. Hayes rió, con una voz entrecortada y sin humor. ¿Crees que esto termina conmigo? No tienes ni idea de lo profundo que es. ¿A cuánta gente le interesa mantener enterrada la operación Anochecer? Aún sostenía su arma, aunque le colgaba suelta a un lado. Nunca me dejará testificar. Nunca dejes que la verdad suelte el arma, ordenó Jessica, con el rifle centrado en su pecho. No empeores esto. ¿Peor? Hayes miró a Dani. Algo parecido al arrepentimiento cruzó su rostro. Ya asesiné a la única mujer que me amó e intenté matar a mi propio hijo. ¿Cómo empeora? María lo vio en sus ojos. La decisión tomada en un instante. Hayes levantó su arma, no hacia los soldados que lo rodeaban, sino hacia Dani, incluso herida, incluso agonizando por dentro. Los reflejos de un operador de carrera permanecieron. Un último acto de crueldad egoísta, llevándose a su hijo con él en lugar de enfrentar la justicia. El tiempo se ralentizó de nuevo. María ignoró el fuego en sus costillas, ignoró la voz racional que le decía que estaba demasiado lejos, demasiado herida. 12 años atrás, había hecho una promesa de proteger a los inocentes, de interponerse entre la oscuridad y aquellos que no podían defenderse. Esa promesa no terminó porque el inocente era el hijo de su enemigo. Se movió, lanzándose desde detrás del pilar con la fuerza nacida de la determinación. El dedo de Hayes apretó el gatillo justo cuando María se estrelló contra Dani, empujándolo hacia un lado. La segunda bala del día, dirigida al joven, la encontró a ella, atravesándole el hombro en un chorro de sangre. Esta vez, ninguna placa de identificación desvió la bala. Esta vez, sintió el impacto completo, el desgarro de la carne y el crujido de los huesos. Pero Dani estaba a salvo, alejándose a toda prisa mientras María se desplomaba. Había cumplido su promesa una vez más. El almacén se llenó del sonido de disparos controlados mientras Jessica y otros 3 soldados abatían a Hayes. Cayó con una mirada de sorpresa, como si no pudiera creer que su historia terminaría así. No en un destello de ingeniosa gloria, sino como una nota al pie del heroísmo ajeno. «Médico», gritó Jessica, dejándose caer de rodillas junto a María. «Necesito un médico ya». Dani se arrastró hasta el otro lado de María, con el rostro cubierto de lágrimas. «¿Por qué?», preguntó, apretando las manos contra la herida de su hombro. «¿Por qué salvarme después de todo?». María esbozó una débil sonrisa, con sabor a cobre, pero sintiéndose extrañamente en paz. «Porque todos los niños merecen una oportunidad, incluso los hijos de nuestros enemigos». Extendió la mano sana y le tocó la cara. «No eres él, Dani. Nunca lo fuiste. Ahora eres uno de los míos». Los médicos los rodearon, manos profesionales evaluando y tratando. María oyó términos como de principio a fin y no vio la subclavia, y supo que probablemente sobreviviría. El dolor era soportable. Había sufrido cosas peores en Afganistán. Pero eran las lágrimas de Danj las que más dolían. El joven que finalmente lloraba a la madre que nunca conoció realmente y al padre que nunca lo mereció.
3 semanas después, María estaba sentada en su habitación del hospital de Fort Bragg, leyendo una carta que había llegado esa mañana. Su hombro seguía inmovilizado, sus costillas vendadas con fuerza, pero estaba sanando. Al menos las heridas físicas. El panorama emocional era más complejo. El coronel Michey entró con una gruesa carpeta. La investigación ha terminado, anunció, sentándose junto a la cama. Los archivos de Hayes lo revelaban todo. Nombres, fechas, relatos. 17 personas arrestadas en 3 agencias. Lo lograste, María. Los derribaste a todos. Solo quería salvar a Danny, respondió María, dejando la carta a un lado. El resto es política. Justicia, corrigió el coronel. Justicia que hacía tiempo que se debía. Y hablando de Danny, sonrió. Su papeleo se había procesado. Daniel Torres Vázquez es ahora su nombre legal. Dijo que quería honrar tanto a la mujer que le dio la vida como a la que la salvó 2 veces. María sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo tras mucha práctica. ¿Dónde está? Afuera, en realidad, con Jessica y unas 14 personas más que han estado esperando verte. La sonrisa del coronel se ensanchó. Parece que se corrió la voz sobre la reunión. Tus 15 hijos de Kandahar están aquí, María. Se han estado turnando para vigilar. La puerta se abrió antes de que María pudiera responder. Danny entró primero, luciendo su nuevo uniforme militar con evidente orgullo. Jessica lo siguió, luego un torrente de jóvenes que María reconoció a pesar de los años. Rostros que había visto por última vez cubiertos de polvo y lágrimas, ahora convertidos en maestros, médicos, soldados, padres. Sus 15 estaban todos contabilizados. Hemos estado hablando, dijo Danny, hablando por el grupo. Sobre esa noche, sobre lo que sacrificaste por nosotros. Sobre lo que sacrificaste de nuevo hace 3 semanas. Sacó algo de su bolsillo. Placas de identificación nuevas, de uso militar, pero personalizadas. Las mandamos a hacer. María tomó las placas con dedos temblorosos. En lugar de 15 nombres, ahora había 16. Danny Torres Vázquez había sido añadido al final, convirtiéndolo oficialmente en uno de los suyos. Pero fue la inscripción en la parte de atrás lo que la hizo perder la compostura. El amor de una madre no se mide en sangre, sino en balas que está dispuesta a recibir. Nos diste a todos una segunda oportunidad, dijo una de las otras. Rashid, recordó, ahora cirujana pediátrica en Atlanta. Nos demostraste que de dónde venimos no define a dónde vamos, y sigues demostrándonoslo, añadió Amira, maestra en Detroit. Incluso cuando el niño que salvas es el hijo de tu enemigo. Se quedaron durante horas compartiendo historias de sus vidas, sus familias, sus sueños cumplidos porque un operador de la Fuerza Delta se negó a dejar a los niños en peligro. María escuchó, rió, lloró y sintió algo que creía perdido para siempre. Plenitud. No la ausencia de cicatrices, sino la aceptación de ellas como prueba de batallas ganadas. Al ponerse el sol, proyectando una luz dorada a través de las ventanas del hospital, Danny se quedó después de que los demás se fueran. Él se sentó junto a su cama, todavía procesando todo lo sucedido. He estado pensando en el perdón, dijo en voz baja. En cómo pudiste salvarme sabiendo quién era mi padre, lo que había hecho. No eres responsable de sus decisiones, dijo María con firmeza, como yo no soy responsable de las órdenes que recibí. Nos definimos por nuestras propias acciones, no por los pecados de los demás. Danny asintió y sacó un sobre. Esto llegó para ti ayer. El coronel Michey lo pasó por seguridad. Dudó. Es de alguien llamado Walker. Dice que te conoció en Afganistán. A María se le heló la sangre. Walker había sido de la CIA, uno de los contactos de Hayes. Si se comunicaba con ella ahora. Abrió el sobre con cuidado y encontró una sola hoja de papel con un breve mensaje. Ángel 6. Hayes era solo un mando intermedio. Los verdaderos arquitectos de Nightfall siguen activos. Saben que estás vivo.
Vigila tu punto de vista. Dobló la carta con calma, sin querer alarmar a Dani, pero su mente ya estaba trabajando, analizando amenazas y posibilidades. La guerra no había terminado. Simplemente se había trasladado a un nuevo campo de batalla. Hayes tenía razón en una cosa. Esto era más profundo de lo que nadie creía. ¿Todo bien?, preguntó Dani, percibiendo su tensión. María sonrió y extendió la mano para apretarle la suya. Todo bien. Solo fantasmas del pasado intentando sacudir sus cadenas. Miró al joven que había elegido ser su hijo, en el futuro extendiéndose ante ellos. Pero los fantasmas solo tienen poder si los dejamos. Y tengo demasiado para vivir para tener miedo a las sombras. Afuera, podía escuchar la voz de Jessica en el pasillo, coordinando con seguridad bases sobre nuevos protocolos. Su hija siempre protege, siempre se prepara. Entre ella y Dani, María volvió a tener una familia. No es la que había perdido ante la traición de Hayes, sino algo nuevo, algo más fuerte, porque fue elegido en lugar de asignado. La puerta se abrió una vez más. Una enfermera entró, pero detrás de ella, María vio un hombre con un traje oscuro mirando desde el corredor. Tocó su solapa en un gesto sutil. Protocolo de agencia, al igual que en el almacén hace semanas. Luego se fue, derritiéndose en la multitud de visitantes del hospital. La guerra no había terminado. Las sombras aún tenían amenazas, y las personas poderosas aún tenían secretos para proteger. Pero María Vázquez se había enfrentado peores probabilidades. Había caminado por el fuego para niños que no eran los suyos, tomaban balas para el hijo de su enemigo y construyeron una familia de las cenizas de la tragedia. Lo que fuera después, ella estaría lista. Porque eso es lo que hacen los guardianes. Ellos tienen vigilancia. Sostienen la línea. Y nunca se rinden. Los 15 nombres en su pecho siempre le recordarían ese deber. Y el 16 le recordaría que la redención era posible, incluso en los rincones más oscuros del corazón humano. Descansa un poco, dijo Dani, de pie para irse. Jessica planea algún tipo de ejercicio de entrenamiento mañana. Dice que necesitas ver lo buenos que todos hemos conseguido mientras has estado acostado. María se echó a reír, haciendo una mueca mientras se tiraba de sus costillas. Dile que estaré allí. Alguien necesita mostrarles a los niños cómo se ha hecho realmente. Él sonrió, luciendo tan joven y vivo que su corazón se apresuró con feroz alegría. Por eso había luchado, porque había sangrado, porque elegiría hacerlo todo nuevamente. No para banderas o políticas o ideales abstractos, sino para la simple verdad humana que cada vida importaba. Cada niño merecía protección. Y a veces la mayor victoria fue elegir el amor sobre la venganza. Mientras la oscuridad se asentaba sobre Fort Bragg, María cerró los ojos, sintiendo el peso de sus nuevas etiquetas de perro contra su pecho. 16 nombres, 16 vidas, 16 razones para seguir peleando las batallas que mañana podrían traer. Las sombras podían esperar. Esta noche, ella estaba en casa. Pero en esas sombras, las fuerzas se agitaron. La advertencia de Walker resonó en su mente cuando el sueño finalmente la reclamó. Los reales arquitectos del anochecer todavía estaban operando, que aún estaban protegiendo sus secretos. Haas había sido un síntoma, no la enfermedad. Y las enfermedades, María sabía por experiencia dura, tenían una forma de propagar cuando no se trataron. La guerra nunca termina realmente, pero tampoco el amor de una madre.